Hola, bienvenidos al podcast Impuestos para Todos, donde hablamos de temas fiscales de manera clara y sencilla. Yo soy César Ramírez. Comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buen día. El día de hoy vamos a platicar en este capítulo del podcast acerca de la contabilidad como tal y de la diferencia que tiene con la contabilidad electrónica, que me ha tocado escuchar a algunos colegas. Traemos ahí algunas dudas en relación con cuál es una, cuál es otra y cuándo se debe de enviar. Entonces, para poder entrar ya en materia, primero ocupamos definir qué es la contabilidad. Si nos olvidamos ahorita de la parte fiscal, la contabilidad como tal son aquellos documentos que se van generando con las operaciones de una empresa y que esa contabilidad nos va a entregar al final de cuentas una información financiera para la toma de decisiones. Para eso fue creada la contabilidad, de modo de llevar un registro de las operaciones de la empresa y que con esa información yo pueda al final generar unos tipos de informes, que ahorita vamos a platicar de ellos, y con base en ellos tomar decisiones financieras meramente. Ahora bien, para efectos fiscales, ocupamos esta contabilidad porque esta contabilidad, como es la que lleva el registro de todas las operaciones de las empresas, pues obviamente nos va a ser muy necesaria para poder pagar nuestros impuestos, porque recordemos que los impuestos están íntimamente ligados con el tema de la información financiera de la empresa. Es por eso que en cuestiones fiscales nos obligan a llevar una contabilidad, porque esa contabilidad es la que nos va a decir cuánto ganó la empresa, cuánto perdió la empresa, y con base en eso es como se van a pagar los diferentes impuestos que existen. Entonces, el tema de la contabilidad como tal sí debería de llevarla cualquier empresa, porque si una empresa no tiene contabilidad, pues es como ir a ciegas. O sea, no sé cuánto vendo, no sé cuánto me cuesta, cuánto gasto, cuál es mi utilidad, cuál es mi rentabilidad. O sea, el ir sin una contabilidad es ir a ciegas manejando un coche. Entonces, lamentablemente, bueno, no sé si en otros países, pero aquí en México la contabilidad como tal no se le da mucho importancia, sino que más bien la vemos como una obligación fiscal y no tanto para lo que fue creado, porque como les comentaba ahorita, la contabilidad fue creada para tomar decisiones financieras de negocio y no tanto para pagar impuestos. Sin embargo, aquí en México, si no estoy obligado a llevar la contabilidad, pues básicamente no la llevo. Y eso me va a un poquito mermar el tema de mi negocio, porque yo no voy a tener una información con cuál tomar decisiones, y pues todas mis decisiones van a ser tomadas pues con base a corazonadas o con base al yo creo. Entonces no es lo más óptimo para el tema de las empresas. Ahora bien, ya entrando en materia, en el ámbito que nos ocupa, en el ámbito fiscal, en el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación y en el artículo 33 del reglamento nos dice que se va a entender por contabilidad para efectos fiscales. Y básicamente, entre otras muchas cosas, porque incluye muchísimas cosas, están los estados de cuenta, las actas, el acta constitutiva o acta de asamblea en caso que sea persona moral, y una documentación que es meramente técnica de contadores, que es el tema del catálogo de cuentas, las pólizas contables, el libro mayor, el libro diario y la balanza de comprobación. Estos 5 elementos que les acabo de mencionar son la cuestión y ahora sí meramente técnica del tema de contabilidad o el tema de nosotros como contadores. Entonces, estos 5 elementos que acabamos de decir son los que integran mínimamente una contabilidad y que en teoría todos estaríamos obligados a llevar por el hecho de tener un negocio. Bueno, todos me refiero cuando somos empresas, ya sea físicas o morales. Entonces, ya resumiendo esta información, cuando yo tenga un negocio, ya sea persona física o persona moral, debo, bueno, forzosamente llevar una contabilidad para efecto de negocio, no tanto porque me lo pida la autoridad fiscal. Para efecto de negocio ocupo llevar yo una contabilidad. Y esta contabilidad se integra cuando menos de lo que les acabo de comentar. Con esta información que tengamos, nosotros podemos tomar decisiones un poquito más acertadas, y ya con base en números o con base en proyecciones, sino con base en corazonadas. Bien, ahora sí, trasladándonos al tema fiscal. Las propias leyes fiscales nos obligan a llevar una contabilidad a cierto tipo de contribuyentes. ¿Y a qué contribuyentes son a los que obligan a llevar una contabilidad como tal? Bueno, estamos hablando de personas físicas con actividad empresarial. Ellos están obligados según el artículo 110 fracción segunda.
Están las personas morales del régimen general, según el artículo 76, fracción primera. Igual las personas morales del régimen simplificado de confianza, también con este mismo artículo. Y a partir de la última reforma del 2021, también se obligó a llevar contabilidad a quienes sean personas físicas en el régimen de arrendamiento. Ese no estaba incluido, pero reformaron la fracción segunda del artículo 118 de la ley del ISR y también obligaron a ellos a llevar una contabilidad. Entonces, estamos hablando que cuando menos las personas que vamos a tener un negocio como tal, ya seamos una persona física, una persona moral de cualquiera de las dos, o incluso un arrendador de bienes inmuebles, estamos obligados a llevar contabilidad. Y el llevar contabilidad es con los mínimamente 5 elementos que les mencioné hace ratito. Tengo que tener yo un catálogo de cuentas, tengo que tener pólizas, tengo que tener un libro mayor, tengo que tener un libro diario y tengo que tener una balanza de comprobación de manera mensual. Entonces, estas personas, hay veces que no se está llevando esa contabilidad. Entonces, de ahí estamos incumpliendo con las normas fiscales. Eso de llevar contabilidad es tener cuando menos y cuando venga la autoridad entregarle catálogo de cuentas, pólizas, libro mayor, libro diario y balanzas de comprobación. Eso es llevar una contabilidad como tal. Ahora, ¿dónde es donde surge la duda? El tema está en que a partir del 2014 se hizo una reforma y se solicitó que vas a enviar tú a la autoridad ciertos elementos de tu contabilidad y esa es la llamada contabilidad electrónica. La contabilidad electrónica lo que incluye nada más son 2 de estos 5 elementos que les dije. Nada más nos pide el catálogo de cuentas y la balanza de comprobación. Entonces estamos obligados, las personas que llevamos contabilidad, a también enviarla al SAT a través de los medios que él nos dice, que básicamente es a través de su página de internet. Entonces yo estoy obligado no a mandar toda la información que les dije hace ratito, sino únicamente el catálogo de cuentas y la balanza de comprobación de manera mensual. Eso es lo que se le llama contabilidad electrónica. Yo sí debo de llevarla, pero además debo de enviarla. Ahora bien, existe una regla en resolución miscelánea, que básicamente son 2 reglas, donde a algunos contribuyentes les quita la obligación de enviar la contabilidad electrónica, pero ojo, le está quitando la obligación de enviarla, más no de llevarla. El llevarla es que yo ocupo estar contabilizando cada mes mis operaciones y estar guardando o archivando esos documentos para que si la autoridad el día de mañana quiere venir a hacerme una revisión, pues yo le pueda entregar esa contabilidad. Lo que me está quitando o lo que me va a quitar estas 2 reglas que vamos a hablar ahorita es el tema de enviarle al SAT mi contabilidad electrónica, que es la balanza de comprobación y el catálogo de cuentas. Es la única obligación que me quita, no me está quitando la obligación de llevar contabilidad. Entonces, me ha tocado ver algunos contribuyentes que me dicen, no, es que no estoy obligado a llevar contabilidad electrónica. A ver, son cosas diferentes. ¿Estás obligado a llevar contabilidad? Sí. ¿Estás obligado a mandar contabilidad electrónica? Pues habrá que ver si sí o si no. Y estas reglas que nos dicen si vamos a mandar o no vamos a mandar contabilidad electrónica para el 2023 es la regla 2.8.1.17. Y esta regla nos habla que las personas físicas con actividad empresarial y las personas del régimen de plataformas, si el año pasado no tuvieron ingresos de más de 4 millones de pesos, o bien si apenas van a comenzar operaciones y estiman que no van a tener ingresos este año de más de 4 millones de pesos, están relevados de mandar la contabilidad electrónica y además de presentar la declaración informativa de operaciones con terceros, pero eso es otro boleto. Entonces están relevados nada más de mandarla, de ninguna manera lo está relevando de llevar la contabilidad. Por eso es muy importante que diferenciemos. Y además también esta misma regla nos habla que las personas físicas que se dedican al arrendamiento de bienes también podrán estar relevados de mandar la información si no tuvieron ingresos de más de 4 millones de pesos, pero nada más es de mandarla, no de llevarla. Bien. Ahora, también la regla 3.13.17 nos habla de los recicos y nos dice que los recicos, ya sean personas físicas o personas morales, ellos están relevados de mandar la contabilidad siempre, no importando sus ingresos. Pero, nada más otra vez, es de enviar la contabilidad. Y aquí nos va a surgir una situación importante, porque yo hace ratito les daba los fundamentos donde personas físicas con actividad empresarial, personas físicas de arrendamiento, personas morales régimen general y personas morales reciclo sí están obligados a llevar una contabilidad según lo marca la propia ley del ISR. Pero si revisamos en los artículos donde hablan
de los reciclo, personas físicas, veremos que en sus obligaciones no tienen de llevar contabilidad, es decir, ellos no están obligados como tal, según la ley del ISR, a llevar contabilidad. Sin embargo, también hay que recordar que las leyes fiscales pues son un poquito leyes transversales y incluyen pues diferentes tipos de leyes, y si nos vamos nosotros a revisar el artículo 32, fracción primera de la ley del IVA, nos vamos a dar cuenta que ahí sí nos está hablando de que los contribuyentes para efectos del impuesto al valor agregado están obligados también a llevar contabilidad. Entonces, si yo soy una persona física con actividad empresarial, pues la ley del ISR me obliga a llevar contabilidad y la ley del IVA también me obliga a llevar contabilidad. Entonces, si yo soy sujeto de estos dos impuestos, pues obviamente por los dos impuestos estoy obligado a llevar contabilidad. Supongamos que vendo computadoras, entonces si yo vendo computadoras, obviamente es una actividad que afecta al IVA, está grabada con IVA, entonces yo por la ley del ISR estoy obligado a llevar contabilidad y por la ley del IVA también, entonces no me salvo. Pero ¿qué pasa con el reciclo? El reciclo, la ley del ISR no le obliga, el reciclo persona física, la ley del ISR no le obliga a llevar una contabilidad, sin embargo la ley del IVA sí. ¿Qué pasaría si esta persona que vende computadoras pues es reciclo persona física? La ley del ISR efectivamente no me obliga a llevar contabilidad, pero la ley del IVA sí. Entonces, ¿estoy obligado a llevar contabilidad? Pues en mi opinión sería sí, aunque sea por efectos del tema del IVA. Pero al llevar una contabilidad, pues como les decía yo, el llevar contabilidad incluye hacer catálogo de cuentas, pólizas, libro mayor, libro diario, balanza de comprobación. Entonces, pues básicamente no es que yo pueda hacer únicamente una contabilidad para efectos de IVA, pues obviamente a lo mejor la contabilidad me va a servir para los dos impuestos, que sabemos que el impuesto para el ISR con reciclo es un impuesto muy sencillo. Sin embargo, sí estoy obligado, o la ley del IVA sí me obliga a llevar una contabilidad. Entonces, si yo como reciclo tengo actividades grabadas, pues estoy obligado a llevar contabilidad, grabadas al 16%. Si llevo actividades grabadas al 0%, también estoy obligado a llevar contabilidad. Si llevo actividades exentas, también estoy obligado a llevar contabilidad. Entonces estamos hablando que los tres tipos de IVA que tienen casi todos los sectores, pues están obligados a llevar contabilidad por la ley del IVA, no por la ley del ISR, pero por la ley del IVA sí. Entonces, un médico que es exento de IVA, pues también es sujeto del IVA, obviamente en su modalidad exenta. Entonces, pues en teoría también tendría que ser sujeto de llevar contabilidad. No la van a enviar, efectivamente no la tienen que enviar porque la regla 3.13.17 los releva de mandar la contabilidad, pero no lo releva de llevar la contabilidad. Entonces, tengamos pues muy en cuenta cuando estamos hablando de llevar una contabilidad y cuando estamos hablando de enviar la contabilidad. Si yo no cumplo cualquiera de estas reglas que acabamos de ver, pues estoy obligado a llevar contabilidad y además a enviar mi contabilidad. Yo nada más mando mi balanza de comprobación y mi catálogo de cuentas. Eso se mandan de manera mensual a través de la página del SAT. Entonces, para aquellos que preguntan que si ellos mismos pueden llevar su contabilidad cuando no son contadores, en lo personal yo no lo recomendaría. Puedes hacerlo, probablemente sí puedes hacerlo. Sin embargo, como les decía yo, si no tienes los conocimientos para poder generar un catálogo de cuentas, hacer las pólizas, libro mayor, libro diario, balanza de comprobación, pues tu contabilidad va a estar muy deficiente. Y si estás obligado a llevar contabilidad, obviamente se entiende que la contabilidad tiene que ser llevada conforme a las normas de información financiera. Es decir, nosotros como contadores, pues no es que nos vayamos a perder el tiempo 5 años a la escuela, ¿verdad? Sí nos enseñan las normas de información financiera, los registros contables. Entonces, pues sí es ciertamente a lo mejor una actividad que si bien no es complicada, sí tiene sus asegúnes, y si es, para mi parecer, si es necesario que la haga una persona profesional y capacitada para eso. Ya no existe, antes, hace muchos años existía una llamada contabilidad simplificada, donde nada más ocupabas llevar ingresos y gastos y literalmente en una hojita de Excel lo podías llevar. Ya no existe, o sea, aquí nos habla el tema de los que les dije ahorita, es un tema de contabilidad, y la contabilidad es cuando menos esto que les dije, todavía son muchísimas fracciones más en el código fiscal, y en el reglamento nos dice cómo se van a hacer los registros, que deben ser analíticos, diarios. Entonces, sí, yo les recomendaría a aquellas personas
me preguntan que si pueden ellos llevar su contabilidad, sí la pueden llevar, pero yo creo que no sería lo óptimo. Yo creo que sí sería necesario que la llevara una persona capacitada y calificada para que lo pudieran hacer de la mejor manera. Porque recordemos que el tema de contabilidad no es un tema de impuestos, o sea, los impuestos es una resultado de lo que aparece en la contabilidad. Entonces, pues a lo mejor tú puedes calcular tus impuestos, pues sí, si tienes tus facturas y medio entiendes la mecánica de cálculo, sí podrás calcular tus impuestos. Pero cuando venga la autoridad no revisa tus impuestos. Bueno, sí lo revisa pues, pero revisa tu contabilidad y que con base en ella hayas hecho bien tu cálculo de impuestos. Bien, entonces, pues esto es todo por el capítulo de hoy. Esperemos que haya quedado claro, que las personas que estén obligadas a llevar contabilidad, ojalá y sí la estén llevando de manera correcta. Y si no están obligados a llevar contabilidad como tal, a llevarla, pues no es necesario, pero si están obligados hay que llevarla y además hay que revisar si estoy en el supuesto de que ocupo mandar también la contabilidad electrónica al SAT o si por las reglas que comentamos hace ratito estoy relevado de dicha obligación. Entonces, eso es todo por el capítulo de hoy. Les agradecemos mucho que nos sigan escuchando. Hasta pronto.